Vamos a empezar, a comenzar otra mesa redonda, conferencia, mejor dicho, de María Ángeles Almacellas y Cristina Hermida, porque nos van a hablar de la inteligencia artificial y justicia, una mirada antropológica desde el cine. Es un tema muy actual y evidentemente tenemos presentes las ponentes que más han trabajado. Esta ponencia ha sido preparada, ¿no?, durante todo este año desde el Foro Liberal pasado. Es mucho trabajo, es mucha experiencia, y aquí les dejo a Cristina Hermida y María Ángeles Almacellas para que nos puedan ¿no?, cómo aclarar este tema tan actual como la inteligencia artificial, ¿no?, en este sector tan fundamental para la sociedad, y además desde el punto de vista axiológico como la justicia. Muy bien, pues buenas tardes a todos y a todas. ¿Está encendido esto? Hay que acercarlo más. Muy bien. Buenas tardes a todos y a todas. Me gustaría comenzar, como no podía ser de otra manera, dando las gracias a los organizadores de este segundo encuentro, Res Hispánica, por supuesto, a Agapito Maestre, a Inés Montano por su atenta presentación, y a todos los presentes, tanto de forma presencial, ¿no?, valga la redundancia, como de forma online, que nos están escuchando. He de decir que para mí es un honor estar hoy aquí, además acompañada por mi amiga María Ángeles Almacellas. Ya hicimos tándem en otras ocasiones y no nos ha costado, he de decir, pues organizar esta ponencia compartida sobre un tema, ya se ha dicho, de máxima actualidad, y además pues combinando perspectivas distintas. María Ángeles luego os contará un poquito, ¿no?, sobre su perfil, pero crítica de cine, de manera que ella se va a centrar más en esa visión desde su disciplina. Y yo, pues como filósofa del derecho que soy, me ha interesado mucho acercarme al tema de la inteligencia artificial desde la Jusfilosofía, que es lo mío, pero también como jurista que soy, pues el papel que juega la inteligencia artificial aplicada a la administración de justicia. He de decir que ya hace pues unos cuantos años, más de 5 años, me interesé por este tema a través de pues un curso de verano que organicé sobre el transhumanismo en la Universidad Rey Juan Carlos, y aquel curso de verano se titulaba La muerte de la muerte. La muerte de la muerte, también estudiada desde o examinada por los diferentes participantes de ese curso desde diferentes ópticas. Una, de hecho, fue también el cine, por supuesto, pero en todo caso lo que latía tras ese curso de verano era la doctrina del transhumanismo. El transhumanismo, pues a la pregunta que pongo aquí en la primera diapositiva, ¿se puede dejar la mejora y el progreso de la humanidad en manos de la ciencia, en manos de la tecnología?, respondía categóricamente en sentido afirmativo. Y este movimiento, que ya empieza, ¿no?, a desarrollarse a partir de más o menos la década de los 20, ¿no?, en el siglo XX anterior, pues se fue desarrollando con bastante fuerza hasta la actualidad, llegando a representar en el siglo XXI pues un movimiento con muchísimo poder económico, que está sobre todo localizado en el sentido geográfico en la parte occidental de los Estados Unidos, en la costa oeste de Estados Unidos, en California, en Silicon Valley, invirtiendo muchísimo dinero en precisamente este objetivo, que es el de transformar la condición humana
a través de la aplicación directa de las tecnologías avanzadas. Se ha hablado, me ha interesado mucho en la sesión anterior, ¿verdad?, de la cuestión del sufrimiento, de la cuestión también en cierto sentido metafísico, el rechazo de la muerte, ¿no? Y fue esto lo que animó a este venezolano, José Luis Cordeiro, a publicar un libro que para los transhumanistas es casi una Biblia, que es La muerte de la muerte. Es decir, desde el transhumanismo, pues se considera que a través de una fase intermedia, ¿no?, transitoria, que podría ser la del transhumano, se puede llegar a consolidar una figura que sería posterior a esta, desde el transhumanismo, el poshumano, que vendría a ser pues un tipo distinto de ser humano, una nueva especie que de alguna manera supera todas las barreras que tenemos en la actualidad relacionadas pues con el ámbito del sufrimiento, de las enfermedades, ¿no? Y precisamente por eso pues, se basan en tecnologías avanzadas a través de lo que es la farmacología, lo que es la biogenética, la informática, las ciencias cognitivas y también el uso de la robótica y la inteligencia artificial para llegar desde ahí a esa categoría que sería el objetivo principal de los transhumanistas, que es la versión del poshumano. Aquí vemos, ¿verdad?, en estas imágenes, pues individuos que están literalmente congelados. Y bueno, pues dentro del transhumanismo, pues también, por supuesto, se defiende pues todo lo que tiene que ver con la criogenización, es decir, el llevar a individuos que sufren determinadas enfermedades incurables a día de hoy, pues a bajas temperaturas, con la idea o la convicción desde estas doctrinas de que en un futuro, para ellos tampoco demasiado lejano en el tiempo, pues podrán de alguna manera volver a tener conciencia de sí mismos, revivir y en otra etapa de esa evolución tecnológica superar las enfermedades que a día de hoy consideramos incurables. Esto que aparentemente, ¿verdad?, y luego nos hablará de ello también María Ángeles, resulta casi como ciencia ficción, resulta que, bueno, pues existe. Y sobre todo pues en los Estados Unidos hay en regiones en donde pues se encuentra un apoyo en términos económicos muy potente. El fundador del transhumanismo, aquí lo tenemos, el biólogo Julian Huxley, que bueno, parece ser que fue el que acuñó el término en un artículo que escribe él con el mismo título en 1957, y fíjense lo que dice ahí. Dice: hasta ahora la vida humana ha sido en general, como Hobbes la describió, desagradable, brutal y corta. La gran mayoría de los seres humanos, si aún no han muerto jóvenes, han sido afectados con la miseria. Y continúa: la especie humana puede, si lo desea, trascenderse a sí misma, y no solo de forma esporádica, un individuo aquí de una manera, un individuo no de otra manera, sino en su totalidad. Trascenderse como humanidad. Necesitamos un nuevo nombre para esta nueva creencia. Quizá transhumanismo servirá. Es interesante que él, si lo pensamos dos veces, está partiendo del filósofo Thomas Hobbes, es decir, de declaraciones que hace Hobbes en el Leviatán. Es decir, partiendo de una concepción antropológicamente pesimista, podríamos decir, el hombre es un lobo para el hombre vive en un estado de naturaleza en donde todos representamos una amenaza frente a los demás y, por tanto, hay que salir de ese estado de naturaleza, pasar a un estado social que garantice la paz. Yo creo que el paralelismo es interesante con lo que dicen los transhumanistas, porque en el fondo ese estado de naturaleza hobbesiano sería lo que tenemos actualmente, que nos exige, ¿verdad?, una renuncia a nuestros derechos para concedérselos, en este caso, a máquinas, a lo que es la inteligencia artificial, y a partir de ahí conquistar
algo que no teníamos, que para los transhumanistas sería la supervivencia, la superación de enfermedades, del sufrimiento humano. Y en estos días recordaba esa frase de Voltaire, ¿no?, cuando dice: la felicidad es irreal en este mundo, lo único real es el sufrimiento. Bueno, pues como vemos desde la filosofía, pues también hay maneras, ¿no?, de entender este movimiento intelectual y cultural que afirma, como decimos, una mejora fundamental de la humanidad a través, y esto es interesante, de la razón aplicada, ¿no? Luego veremos qué tipo de razón utiliza la inteligencia artificial y en qué medida esto también puede resultar preocupante. Yo creo que, no hace falta decirlo, el transhumanismo invita a la polémica, no deja a nadie indiferente. Unos consideran que abre un abanico de posibilidades para mejorar al ser humano, y mientras que otros nos alertan del peligro que conlleva esta doctrina. Y bueno, pues yo lo que voy a tratar de hacer aquí es algunas reflexiones, porque tampoco tenemos mucho tiempo, sobre cómo la inteligencia artificial ha llegado, ¿verdad?, a nuestro siglo para revolucionar nuestra realidad social y en particular el ámbito del derecho. Un dato meramente fáctico: la concentración, lo digo ahí, de poder tecnológico, económico y político se encuentra en manos de los 5 temibles: Amazon, Apple, Facebook, Google y Microsoft, que ocupan el centro de la escena del desarrollo y uso comercial de la inteligencia artificial. Esto se lo escuché precisamente a uno de los grandes padres del reglamento de inteligencia artificial, que fue aprobado, ¿verdad?, a propuesta de la Comisión en marzo de 2024 y entró en vigor en agosto, a primeros de agosto de 2024, Paul Nemitz. Paul Nemitz, en un congreso al que asistí en Alicante, pues hace ya más de un año, comentó precisamente cómo teníamos que ser conscientes de la acumulación de poder en manos, como digo ahí, de unos pocos, y cómo esa acumulación de poder incluye poderes que tienen que ver con el dinero, con la infraestructura democrática, con la manera de desarrollar el discurso público, el poder sobre los individuos, a través, dice Paul Nemitz, de perfiles, ¿verdad?, precisos que se elaboran, y la supremacía que está teniendo la inteligencia artificial, no solo en el ámbito jurídico, sino en todos los campos. Él señalaba, y me parece también que tiene razón, en las alusiones que hacía a la necesidad de regulación. Decía: tiene que haber intervencionismo necesariamente a nivel jurídico-político ante el desarrollo de estas nuevas tecnologías, porque nos podemos encontrar que se nos va el asunto de las manos y terminamos pues en la construcción de, diría yo, distopías que pueden llevar a la destrucción total más que a la regeneración de la humanidad. En todo caso, creo que, y en esto la mayoría de los estudiosos en este tema coinciden, la IA, la inteligencia artificial, sí que puede constituir una valiosa herramienta, ¿verdad?, para generar soluciones dentro de un marco de productividad, aprendizaje continuo, para optimizar rutinas, tareas rutinarias y sobre todo para trabajar en el ámbito cuantitativo desde la perspectiva jurídica. Ya se están haciendo, ¿verdad?, pues grandes bases de datos a nivel jurisprudencial que son muy útiles como apoyo, como herramienta auxiliar para los jueces, pero esto, aun siendo una herramienta de apoyo, me parece a mí que exige un proceso de positivación, exige un proceso de regulación normativa. También son muchos los grandes riesgos, yo me voy a referir en mi presentación a ellos, y recordaba también estos días pues la cumbre que tuvo lugar sobre seguridad de la inteligencia artificial en Reino Unido hace prácticamente un año, fue el 2 de noviembre de 2023, y allí Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, pedía, no por casualidad, una respuesta unida
sostenible, y global frente a los riesgos generados por el auge de la inteligencia artificial, alertando de que los principios de gobernanza de la IA debían basarse en la Carta de Naciones Unidas y la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no lo perdamos de vista, tiene como centro principal neurálgico el principio de dignidad humana. Si la IA funciona, ¿verdad?, combinando grandes cantidades de datos con procesamiento rápido, iterativo y algoritmos que pretenden también ser inteligentes, como digo aquí, permitiendo al software aprender automáticamente de patrones o características de los datos, yo creo que es obvio que esto va a generar un cambio a nivel antropológico. Un cambio a nivel antropológico que se ve, desde mi perspectiva, desde el momento en que la IA trabaja con datos que miran al pasado, pero pierde de vista, ¿verdad?, una visión a futuro, una dimensión utópica, una dimensión anhelante que es absolutamente inherente a los seres humanos. Los seres humanos no solo, ¿verdad?, trabajamos con los datos del pasado histórico, ¿verdad?, sino que también tenemos esa dimensión de perspectiva con lo aprendido hacia el futuro. Y aquí me parecía muy interesante las apreciaciones que ha realizado, por ejemplo, una de las teóricas políticas del siglo XX más importantes, Hannah Arendt, cuando señalaba en sus escritos que los seres humanos tenemos la capacidad, frente a las máquinas, podríamos decir, de crear un rompimiento, de crear un nuevo renacer, de poder partir en un momento dado desde cero sin referirnos al pasado, sin referirnos a esa memoria histórica que la inteligencia artificial nos presenta como automatizada. También los seres humanos reflejamos, y yo creo que en esto todos coincidimos, en el exterior, pues nuestras preferencias, pero muchas veces se demuestra que el ser humano es mucho más hondo de lo que aparentemente parece. Es decir, que lo que es en esencia no siempre lo revela frente al exterior. Y yo creo que esto también es un argumento clave para entender los peligros que acechan, ¿verdad?, me había ido demasiado rápido, a la inteligencia artificial. De tal manera que, y en esto también seguiría la teoría de Hannah Arendt, me parece a mí que la inteligencia artificial de alguna manera mutila, ignora esas dimensiones del ser humano que le hacen ser capaz de empezar en un momento dado su vida desde cero, sin volver sobre sus propios pasos. Es decir, que si esto lo llevamos al ámbito de la administración de justicia, podemos decir también que tiene que ver con toda la teoría del derecho penal que se relaciona con la reinserción social del reo, por ejemplo, con el poder empezar, ¿no?, de cero en un momento dado para convertirse, podríamos decir, en un mejor ser humano, ¿no? Esto, la inteligencia artificial, precisamente por los patrones que utiliza, me parece que lo mutila, lo cual se convierte también, desde mi perspectiva, en un problema. Otro de los riesgos que también presenta la IA, desde mi perspectiva, es que sirve a una racionalidad que no es finalista. Es decir, es una racionalidad instrumental, es una racionalidad que tiene que ver con esa idea de ética aplicada desde el transhumanismo. Y por ello, también desde esta perspectiva de la racionalidad que no es finalista, que no es la racionalidad que utilizaría, por ejemplo, Emmanuel Kant, al entender al ser humano como un fin en sí mismo, pues también se nos presenta una manera de hacer justicia que nos hace creer que es una manera neutral de aplicar las leyes, cuando precisamente a las máquinas, a la inteligencia artificial, se le meten patrones de comportamiento por seres humanos que tienen prejuicios, que tienen emociones,
que tienen de alguna manera sesgos cognitivos que unas veces son conscientes y otras inconscientes. Entonces, claro, esto también plantea un problema porque la IA, pues al final depende de decisiones humanas que están, ¿verdad?, cargadas de valores, de ideologías, de condicionamientos que tienen que ver pues con lo económico, con lo social, con lo cultural, y eso me hace pensar también que resulta muy complicada esa interpretación mecánica de la ley a través de una máquina. Es interesante que ya uno de los dictámenes de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en el año 2020, yo he estado trabajando en los últimos 4 años en la Comisión de Ética Judicial, y precisamente en el ámbito iberoamericano pues se han interesado desde muy pronto por cómo podía afectar la inteligencia artificial a la administración de justicia. Y hay un dictamen en donde precisamente se habla de cómo los algoritmos en el ámbito penal y en el ámbito administrativo realmente encierran, ¿verdad?, pues prejuicios, encierran ideologías, encierran sesgos. Y concretamente, por si a alguien le interesa este tema, hay un juez, un magistrado del Tribunal Supremo, Ignacio Sancho Gargallo, tiene un librito titulado El paradigma del buen juez, en donde habla cómo esos sesgos pueden ser de reconocimiento, pueden ser de anclaje, pueden ser sesgos confirmatorios, que hacen al final que esa máquina, que ha sido de alguna manera, ¿verdad?, dirigida por un humano, que mete los patrones, pues termine sacando, ¿no?, decisiones judiciales teñidas, ¿no?, de esa carga valorativa que presuntamente la máquina trata de obviar, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que muy interesante la perspectiva de este magistrado del Tribunal Supremo, porque también demuestra cómo desde la inteligencia artificial mal aplicada a la administración de justicia se puede violar el principio de imparcialidad del juez, que es uno de los principios básicos pues dentro de lo que es la ética judicial. Hay otro riesgo que también me parece interesante subrayar, que es que la IA, desde mi perspectiva, se apoya también en una visión utilitarista del progreso humano y de la libertad. Es decir, utiliza sobre todo criterios cuantitativos buscando la maximización del bienestar general, propio de la doctrina utilitarista, ¿no? Pensemos en un John Stuart Mill o en un Jeremy Bentham, ¿no? Y el problema que está detrás es qué pasa con los derechos individuales, qué pasa con los derechos de las minorías si solo pensamos en una inteligencia artificial aplicada sobre un fundamento utilitarista que mira por el bienestar colectivo. ¿Qué pasa con las realidades individuales? ¿Qué pasa con los derechos individuales? ¿Qué pasa también con ese binomio que me parece a mí importantísimo, que vincula, y lo decía ya Aristóteles, el reino de la justicia con el reino de la felicidad? Porque la felicidad es algo propiamente humano, no es algo propio de las máquinas. No solo eso, hay estudios en donde se demuestra que el juez, cuando realiza su tarea jurisdiccional, no solo busca esa dimensión pública de la felicidad, no solo busca ese bienestar o esa felicidad del grupo social, sino que también haciendo justicia se perfecciona como ser humano a nivel individual. Es decir, conecta con la felicidad individual, no solo con la felicidad social. La inteligencia artificial esto lo borra del mapa. Entonces, me parece también que viene muy bien, ¿verdad?, esta frase de Marchena, que ha trabajado mucho en este tema, cuando dice: una robotización de la justicia será un modelo que tiende a fosilizar la justicia, pero yo añadiría también que mutila la dimensión de la felicidad humana. No solo colectiva, sino también individual, como digo, de los que deciden, de los que llevan a cabo la tarea propiamente jurisdiccional. Otra idea que también
me parecía interesante destacar en mi presentación es que la IA nos aleja, ¿verdad?, de la defensa de una razón universal. Hablaba alguien en la anterior presentación de que existe una verdad, ¿no? Bueno, pues de alguna manera la IA yo creo que nos aleja de esa visión universalista de los derechos humanos, que por ejemplo ha sido defendida, la tenemos aquí por Sheila Benhabib, cuando entiende el universalismo como una aspiración, casi como una utopía, como una lucha. Y lo vemos si analizamos la historia de los derechos fundamentales a lo largo del tiempo. No nos han venido dados. Ha exigido sacrificios, ha exigido luchas, ha exigido movimientos revolucionarios para avanzar en la positivación de los derechos en sentido progresista. Entonces, yo creo que también la IA lo que provoca es de alguna manera, y lo trato de explicar en un artículo que he elaborado sobre ello, nos crea de alguna manera una realidad ficticia, pero como foto fija, como una foto estática, como esto es lo que hay y bueno, pues me parece a mí que al final se cae en el plano ius filosófico en lo que hemos llamado la falacia naturalista, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también me parece que el uso de la IA no bien regulado aplicado a la administración de justicia nos puede llevar también a un reduccionismo jurídico, ¿no? Tan inválido me parece a mí como lo puede ser el naturalismo ontológico o el positivismo ideológico de Hobbes. Entonces, esto también creo que plantea problemas. Aquí tenemos a Bertrand Russell, ¿verdad?, el premio Nobel, que precisamente en uno de sus textos destaca la necesidad de buscar esa verdad universal y esa verdad universal pues me parece a mí que tiene poco que ver con una razón instrumental, con una razón que no es finalista, con una razón que pues se deja llevar, ¿no?, por pasiones, por prejuicios, como decíamos antes, o juicios poco reflexivos, ¿no? Hay también otro riesgo, ya de alguna manera indirectamente me he referido a él, que es el riesgo de poner en peligro los derechos humanos. Tenemos que darnos cuenta que aparece, ¿verdad?, la oveja Dolly, que a finales de los 90, pues con ella por primera vez se clona a partir de una célula adulta y si nos vamos a unos años después a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, nos encontramos que en el artículo 3.2 se prohíbe la clonación humana y se ponen limitaciones no solo a los avances que pueden venir en esta materia desde instituciones, desde poderes públicos, sino que también se limita, y esto es lo interesante de este artículo, la propia autonomía de los particulares. Es decir, que también podemos encontrar aquí un apoyo para entender que los derechos humanos están basados, como decíamos antes, desde la Declaración Universal del 48, en la dignidad humana, y esa dignidad humana es indisponible en términos activos y en términos pasivos. Es decir, nosotros no la podemos enajenar, pero tampoco, ¿verdad?, nos la pueden quitar desde fuera, de manera que los derechos humanos, desde la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, se convierten esos derechos en derechos indisponibles incluso para los propios sujetos titulares de ellos. Y esto yo creo que también, bueno, pues lo pone en jaque, podríamos decir, la inteligencia artificial. Pensemos que se exalta también desde la inteligencia artificial un individualismo radical, que me parece a mí pernicioso, porque también los que nos dedicamos al ámbito del derecho nos damos cuenta
de que las disposiciones jurídicas no se pueden nunca interpretar de forma aislada. Lo dice el 3.1 del Código Civil. A la hora de interpretar hay que tener en cuenta no solo el tenor literal de las normas, sino el contexto histórico, el contexto social, la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicada la norma. Es decir, que ninguna disposición jurídica podemos decir que se puede aplicar aisladamente, y sino que forma parte de un sistema que no se puede obviar. Por tanto, esto también resulta en estos momentos, no sé en el futuro, conseguirlo desde la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial interpreta las normas y se administra justicia teniendo en cuenta ese entramado tan complejo que nos establecen desde el derecho positivo español. La IA, además, parece a mí, carece de la capacidad de juicio moral, lo que se llama el juicio prudencial. Desde el siglo XVIII está superada esa interpretación de las normas exegética, esa interpretación literal de las normas. Es decir, que el juez no es, como decía, ¿verdad?, Montesquieu, esa boca que pronuncia literalmente las palabras de la ley. El juez tiene en sus manos la labor de realizar un juicio prudencial. ¿Por qué? Porque el derecho o las normas no solo tienen ese cuerpo material que te permite la aplicación mecánica. Las normas tienen también, ¿verdad?, un espíritu, ¿no? El espíritu de las normas, el espíritu al que se refería, entre otros, pues, por ejemplo, la Escuela Histórica del Derecho con Savigny. Bueno, pues esto también es un problema. ¿Cómo maneja la inteligencia artificial el espíritu de las normas? Cuando el espíritu de la norma muchas veces condiciona la interpretación hasta el punto de ir en contra, ¿no?, en contra, en sentido restringido, ¿no?, de la propia literalidad de la norma. Bueno, pues ese juicio prudencial, ¿cómo lo va a hacer una máquina? Hombre, si estamos hablando de que te tienen que poner una multa de tráfico, pues eso está claro que lo va a hacer una máquina a la perfección. Va a captar la imagen de la matrícula, va a aplicar la multa, pero cuando se trata de dilemas jurídicos, de dilemas éticos, la cuestión no es tan sencilla. Peligro también, que lo señalo aquí, la cosificación del ser humano. La cosificación del ser humano, la trivialización del ser humano. Y aquí recordaba yo pues un libro que tiene Julián Marías, El mapa del mundo personal, en donde señalaba, y leo: la vida constituye una lucha entre dos impulsos contrapuestos, el afianzamiento y extensión de la zona personal y la invasión y reducción de ésta por lo impersonal, en último extremo, por la cosificación. Y aquí yo creo que desde la inteligencia artificial no se trata tanto de humanizar a las máquinas, sino que más bien desde la inteligencia artificial lo que estamos viendo es que se cosifica al ser humano. Y ¿verdad?, pues deja de ser ese ser de fines, ese sujeto, ¿no?, en el sentido kantiano, y se convierte pues en un sujeto que al final es un instrumento, ¿no? Y por ello me parecía a mí que aquí pues resultaba muy pertinente recordar lo que ya, sin conocer los avances que vendrían, ¿verdad?, después de su fallecimiento, Julián Marías. También aquí aparece otro gran filósofo, maestro de Julián Marías, Ortega y Gasset, que si leemos su Meditación de la técnica, El mito del hombre allende la técnica, también de Ortega, en Ensimismamiento y alteración, Meditación de la técnica y otros ensayos, pues encontramos también su alegato de que la técnica no deja o no puede dejar de ser, como un gigantesco, decía Ortega, aparato ortopédico. Bueno, pues de alguna manera la inteligencia artificial tenemos que entender que se convierte en esa ortopedia, ¿no?, que trata de hacernos creer que puede convertirse en algo que de alguna manera se une a nosotros como de una manera natural, como sujetos, como seres humanos, cuando en realidad, ya lo decía Ortega, estamos ante una grande ortopedia, ¿no?
También un riesgo que señalaba recientemente, ¿no? Antes de morir, claro, Ronald Dworkin, es que se está jugando a ser Dios. De alguna manera, la IA también pues rechaza, ¿no?, la sacralización de la naturaleza humana, la cosifica, y esto me parece a mí que también tiene mucho que ver con lo que decía al principio, con la declaración transhumanista de los principios estropianos que desarrolló Max More. Hay un autor aquí en España, para quien le interesen estos temas, que es Fernando Llano, que tiene también un trabajo muy interesante, en donde pues también insiste en cómo desde el transhumanismo, desde la inteligencia artificial, la naturaleza deja de ser sagrada y se considera que pues se puede mejorar, perfeccionar desde el punto de vista científico. Esto yo creo que provoca un claro cambio, ¿no?, de paradigma a nivel antropológico, y que termina en el último riesgo que señalo aquí, que es el de poner en cuestión los pilares del Estado de Derecho. Lo hablaba yo estos días con mis alumnos de Filosofía del Derecho cuando recordábamos la doctrina de la separación de poderes de Montesquieu, ¿verdad?, en el espíritu de las leyes, cuando decía que no solo había que equilibrar el legislativo, el ejecutivo y judicial, sino que también había que tener en cuenta lo que llamaba Montesquieu los poderes intermedios, que en aquella época, pues básicamente eran la Iglesia y el ejército. Y yo les preguntaba a los alumnos, ¿y en la época actual podemos hablar de poderes intermedios? ¿Necesitamos también no solo ese equilibrio entre los tres grandes poderes, sino también utilizar los contrapoderes para que la balanza se mantenga en equilibrio? ¿Qué contrapoder es el que puede desequilibrar a los tres grandes poderes? Pues yo, quizás también porque estaba estos días preparando esta intervención, decía claramente el poder científico-tecnológico. El poder científico-tecnológico, aparte de otros poderes, por ejemplo el de la prensa, por supuesto, ¿verdad? Pero el poder científico-tecnológico puede convertirse, ¿verdad?, y no queda mucho para ello, me parece a mí, en ese poder que se introduce en los poderes tradicionales del Estado y cambia los pilares del Estado de Derecho. De tal manera que me parece fundamental, creo que lo recojo aquí también, en cómo hay que formar en estos temas a los que trabajan en las tareas del Poder Legislativo, del Ejecutivo y del Judicial. Me consta, porque yo pues he ido en los últimos años a la Escuela de Práctica Judicial a formar a los jueces que acababan de sacar la oposición, de la falta que hace que conozcan estos temas, que se trabaje con ellos, que sepan hasta qué punto la inteligencia artificial es una herramienta valiosa, en ese sentido, ¿no?, de herramienta auxiliar para controlar bases de datos. Pero lo que no puede ser es que una sentencia judicial se convierta en un refrito de precedentes judiciales que te saca una base de datos, porque eso no es hacer justicia. Y de ahí que, terminase, ¿no?, pues con esta breve conclusión de que verdaderamente me parece a mí que tiene razón tanto Marcus Gabriel como Huxley, ¿no?, Marcus Gabriel, cuando insiste en que hay que recuperar un movimiento ilustrado que nos saque de esta encrucijada. Y esto exige formación, esto exige inversión en educación, esto exige estar alertas. ¿De qué? Pues lo dice claramente en sus escritos, ¿no?, de que no hay que seguir a ciegas, ¿no?, pues todo lo que nos está viniendo de estas corrientes. Y fíjense lo que señalaba, buscando un poco la causa, ¿no?, Ortega y Gasset, cuando en su meditación sobre la técnica se preguntaba
sobre el avance de la tecnología, ¿no? En el siglo XX, decía, la causa está en la insatisfacción permanente del ser humano. Y leo, el hombre es esencialmente insatisfecho, y esto, la insatisfacción, es lo más alto que el hombre posee, precisamente porque se trata de una insatisfacción deseando tener cosas que nunca ha tenido. Esta insatisfacción es como un amor sin amada o como un dolor que siento en unos miembros que nunca he tenido. Y yo estos días, y con esto termino, también recordaba lo que señala el modelo Huxley, cuando alumbra una forma nueva de tiranía en la que los seres humanos terminemos amando lo que es nuestro propio sometimiento, y añado yo, a las máquinas. Muchas gracias. Bueno, pues sin solución de continuidad sigo yo, porque si me lo pienso un poco más no me atrevo después de esta charla. Así que empiezo solidarizándome, uniéndome al agradecimiento de Cristina hacia don José María Méndez, hacia el profesor Agapito Maestre y hacia nuestra Inés querida. Y a ese agradecimiento yo le añado el orgullo personal de estar con Cristina, esa amiga tan admirada y tan buena amiga, además. Y vamos a entrar ahora en el ámbito del cine, entendiendo el cine en este caso no como entretenimiento, sino en su versión de contenido humano más profundo. Un buen guión de cine, y aquí tenemos el honor de tener entre el público a un grandísimo escritor y director de cine, Rafael Gordon. El cine es espejo de la vida porque un buen escritor de cine sabe transmitir las experiencias humanas profundas que laten debajo de una línea argumental concreta. Entonces yo quisiera empezar de forma muy rápida, metidos totalmente en ese ámbito del cine, recordar algunos términos y conceptos esenciales para esa reflexión sobre cine, teniendo en cuenta que nos hemos salido del ámbito científico. O sea, el cine va a hablar de ciencia, pero desde el punto de vista poético. Podría haber un documental, pero no hablamos de documental, sino de lo que se llama el cine ficción. Por tanto, nos hemos salido del gran, digamos, rigor científico o filosófico para ir a la visión poética de la vida. Entonces, empezamos por lo que es el algoritmo, y yo leí una vez una cosa muy curiosa, y es que decían, un algoritmo es, por ejemplo, una receta de cocina. Y a mí, que soy de letras purísimas y que la ciencia me resulta de lo más árido, pues lo acabo de entender. Es decir, te dan una fórmula, harina más huevos más tal, bien mezclados, según sigues algo sistemático, te da el bizcocho. Entonces, esto es importantísimo que lo tengamos claro, que es decir, que tiene que haber un
una cosa sistemática, una serie de instrucciones, y que cuando esta serie de instrucciones las pasamos a un ordenador, cuando estos algoritmos pasan a un ordenador, pues resulta que el volumen se puede hacer ingente. Esta es la gran diferencia. Entonces, entramos, claro, en la inteligencia artificial. Esa capacidad de utilizar algoritmos y modelos matemáticos para procesar grandísimas cantidades de datos. Entonces, siguiendo con lo que explicaba antes Cristina, la máquina le dan a la máquina una serie de datos, pero se los dan. Eso es que es clave. Eso es clave, lo iremos viendo en todas las películas. Siempre hay un protagonista que es quien mete los datos en la máquina. La máquina no genera nada. Lo que sí pasa que adquiere autonomía. Es decir, que con todos los datos que le da el hombre, en un momento dado puede desbordar las expectativas del hombre. O como decía Cristina, se le va la mano, se nos va la mano. La inteligencia artificial está entre nosotros y como instrumento, pues no vamos a decir que sea malo, en absoluto. Lo tenemos en todo. Lo tenemos en la administración pública en general, como hablaba antes de la multa de tráfico, lo tenemos en medicina. Fijaos qué instrumento tan extraordinario es en medicina, que te puede dar una precisión que no te da el ojo humano, ¿no? O sea, lo tenemos en un montón de cosas. Lo que pasa que lo importante, que es lo que nos va reflejando las películas de las que hablaremos, es que el hombre no pierda nunca el control sobre esa máquina. Hace unos días, está ahí la fecha, yo no llego a verla, pero está la fecha, aparecía en el periódico, yo capté la noticia, el periodista, crean una inteligencia artificial que te permite hablar con tu yo del futuro. Es decir, por una serie de algoritmos, de aproximaciones, te dice qué va a ser de ti, cómo vas a evolucionar. Entonces, dice, eso se emplea como un instrumento didáctico para que los jóvenes se vean en un futuro. Bueno, en filosofía esto se había hecho, yo creo, con menos margen de error, que era explicar y hacer descubrir a los jóvenes, también a los adultos, la relación causa-efecto. Algo tan sencillo como que si te provocas un estado placentero a base de echarte unos buenos porretes de marihuana, vas a tener un efecto en tu cerebro. Tú verás. Si adoptas una actitud egoísta y narcisista en tus relaciones, estás condenado a la soledad, porque no tendrás relaciones reversibles valiosas. Bueno, para esto no necesitábamos tantas máquinas, sino sencillamente la razón, porque lo de la máquina, pues claro, siempre te va con una visión de pasado. Y seguramente en este instrumento que ya existe, o sea, esto no es un futurible, ya existe, en Estados Unidos, según decía la noticia, ya lo están haciendo. Pero claro, este futuro de ti mismo, ¿dónde deja tu libre albedrío? O sea, es si tú haces exactamente lo que estás haciendo. Pero el libre albedrío hace no ya que te conviertas en otro hombre, no, sencillamente el libre albedrío, que es el que nos hace optar. En la vida del ser humano todo es opción. Estamos eligiendo desde que optamos si me levanto de la cama o me quedo 5 minutos más. Desde ese momento toda nuestra vida es elegir. Pasa que ya lo hacemos sistemáticamente, pero ¿dónde lo deja eso?
peligros que nos dan, o miedos que da la inteligencia artificial en un sentido no tan profundo como los riesgos de los que ha hablado Cristina, pero de una forma mucho más superficial. Bueno, no, superficial no tampoco, elemental, superficial no. Y es que los algoritmos de la inteligencia artificial están basados, pueden estar basados en datos sesgados o no representativos. Es fácil. Movidos por ideología o por intereses. Luego veremos cómo el cine lo refleja. Puede ser utilizada para fines malintencionados. Luego lo veremos, yo sigo en el ámbito del cine. Puede, que no lo leo bien, puede acabar reemplazando a los trabajadores, siendo que esto no provoque más espacios de ocio, sino más miseria. Ese es un problema, si quieren, colateral, pero que es importante porque humanamente es un problema muy serio que hay que tener en cuenta. Y la inteligencia artificial plantea una serie de problemas éticos que yo me voy a ceñir a 3 películas. Siguiendo con la aclaración de términos, un relato fantástico es un relato en el que hay seres sobrenaturales. Pues, por ejemplo, tenemos El Señor de los Anillos, donde hay seres que son fruto de la imaginación del cineasta. Y traigo a colación también Pinocho, porque veremos que Pinocho es la base de la película de la que vamos a hablar dentro de un momento, de Steven Spielberg, Inteligencia Artificial, donde el muchachito es Pinocho, es un Pinocho, incluido su Pepito Grillo. Sin embargo, frente a eso, frente al relato fantástico, la ciencia ficción es un relato que se apoya en la ciencia, que será un futurible, tal vez en ese futuro eso no pueda darse, pero que está apoyado en la ciencia. Es decir, no son seres sobrenaturales, sino que son realidades que surgen de la aplicación de la ciencia. Y así tenemos, por ejemplo, Star Wars. Igual eso no sucede, pero están basados en cuestiones de ciencia. Y vámonos ahora con películas. La primera que tenemos es una película icónica para este tema, que es de Steven Spielberg, y que nos trata de un... Fíjense que antes ha hablado Cristina de la posibilidad de someter a bajas temperaturas algunas enfermedades para esperar el momento en que sean tratables. Esta es la esencia de la película. Hay un niño con una enfermedad incurable y los padres lo han hecho congelar, esperando el momento en que esa enfermedad se pueda resolver. Resulta que mientras tanto crean un niño a su demanda, un niño para que llene el vacío afectivo de esa madre. Creen un robot capaz de amar. Y yo creo que tenía por ahí, sí, tengo algo que les voy a leer. Lo que dice el creador, absolutamente prometeico, es decir, creyéndose Dios, ¿no? Y dice: propongo que construyamos no un simulador de sensualidad, no un simulador, sino un niño robot capaz de amar.
Un niño robot que quiera sinceramente a los padres o al padre que lo programe con un amor que no tendrá fin. Un meca, lo llaman así, un meca, capaz de razonar y retroalimentar la acción neuronal. Y sigue diciendo, sugiero que el amor sea la clave por la cual se cree una especie de subconsciencia no conseguida hasta ahora, un mundo interior de intuición, de razonamiento automotivado, de sueños, un robot que sueñe. Da ahí una clave de algo materialmente imposible. Una máquina no puede soñar, ni puede amar. Son dos claves que luego se va a ver en la película que no hay manera. Y acaba él diciendo, y lo pongo en relación con lo que decía antes Cristina, dice, pero al principio no creó Dios a Adán para que le amara. Es decir, yo soy Dios y voy a crear mi propio Adán. Luego, a lo largo de la línea argumental, ese niño, ese Pinocho, va a querer ser un niño de verdad para que la mamá le ame como él la ama. Y en ese buscar al niño de verdad, en ese querer ser el niño de verdad, su vida se va a convertir en una búsqueda del hada azul de Pinocho, el hada azul. Y va a tener un muñeco, también un robotito, que es Pepito Grillo, pero tal cual, que es Pepito Grillo. Entonces, al principio, cuando esto se expone en la empresa, ya hay alguien que le dice, pero cuando este robot sea capaz de amar, ¿habrá un ser humano capaz de corresponderle? En el fondo, fíjense que la película lo que plantea es una metáfora del ser humano, es decir, la película no tiene tanto un interés científico cuanto un interés humano. De lo que está hablando es de la responsabilidad del ser humano. Recuerdan en Saint-Exupéry, en Le Petit Prince, cuando dice el Principito, yo soy responsable de mi rosa. Después que el zorro le ha dicho, tú te has acercado a tu rosa, tú la has cuidado, tú eres responsable de tu rosa. En definitiva, la película lo que acaba tratando es de la ética en las relaciones humanas, de que las relaciones no pueden ser unidireccionales, no pueden ser para satisfacer las necesidades afectivas de una persona. Y eso en nuestra sociedad es algo tan frecuente como la mujer que quiere tener un hijo sin proporcionarle a ese hijo una familia. Lo quiere tener ella sola, porque lo que quiere es satisfacer su propia necesidad afectiva, no la necesidad del hijo. O por eso en las adopciones, incluso de niños muy chicos, se dan muchas devoluciones. Fíjense qué cosa tan horrible. Acojo a un niño como hijo mío y si luego no llena mis expectativas, lo devuelvo. Tremendo, porque esto está sucediendo. Pero más que esto, además de esto y más que esto, la película Inteligencia Artificial de Spielberg es una metáfora de la búsqueda del ser humano de su propia identidad. Es la búsqueda del ser humano a partir de su necesidad de ser salvado y de su relación de dependencia con el Creador. No es que sea una película religiosa, pero es esa relación de dependencia, esa búsqueda del hada azul que dé sentido a mi vida, ¿no? En el fondo está la pregunta antropológica, ¿quién soy yo? Por tanto, esta película, aunque sea sobre inteligencia artificial, digamos que no llena las expectativas de lo que venimos analizando. Y es muy buena película. No es de lo mejor de Spielberg. Es una película, por otra parte, lo digo solo como curiosidad,
que en principio fue Stanley Kubrick quien pensó en hacerla, luego no la hizo y luego cuando vio Parque Jurásico pensó, pues este hombre es, ahora que existen todas esas técnicas, es el momento en que puede hacerse. Otra película interesante también y que podríamos perfectamente enlazar con todo lo que con tanto acierto nos ha explicado y tanta sencillez, Cristina, es yo que soy torpísima para las cuestiones de ciencias, que lo he entendido, que ha sido de una claridad meridiana, ¿no? Es la película Ex Machina, una película interesantísima, es un thriller psicológico y ahí se habla de las complejidades éticas de la inteligencia artificial. Pero también escapa un poquito. Voy a decir por qué. Aunque en algo me roza cuando iba explicando lo del transhumanismo, decía, bueno, pues esa película de alguna manera tangencialmente entra ahí. En definitiva, cuenta la historia de Caleb, un señor que se llama así, pobre hombre, que es un programador de una empresa que parece ser que ha ganado un premio. Y no ha ganado un premio, lo están engañando. Y entonces va a la casa del presidente de la empresa en la que trabaja y entonces ese es un, perdón por la expresión, es un friki de la inteligencia artificial que ha creado una serie de robots todos femeninos y entonces él quiere que este programador le aplique lo que es el test de Turing, que hace que yo no tenía ni idea de lo que era eso. Así que se lo leo. Es una prueba para demostrar la inteligencia de un ordenador capaz de engañar y de convencer a una persona de que está hablando con un ser humano y no con una máquina. Es decir, para demostrar que una máquina puede ser considerada humana en lo que respecta a su inteligencia y a su conciencia. Y en la película lo que sucede es que cuando Caleb conoce a Ava, a una robota, no sé si la palabra sería esa, se acaba enamorando de ella. Y se acaba enamorando porque ella lo seduce totalmente, lo seduce, lo engaña y lo destruye. Y es la máquina quien triunfa. Estoy haciendo spoiler, pero me es igual, porque estoy haciendo spoiler del fondo y lo tengo que decir. Es Caleb que tendría que juzgar si Ava es capaz de engañar a un ser humano, él cae de bruces en sus redes. Entonces, al final lo que hay es como un mensaje subliminal: ojo, que la máquina se nos puede ir de las manos y puede acabar destruyendo al ser humano. Y con esto llego a una película que es la que me interesa especialmente. Es una película tan actual como que no tengo ni clips. O sea, me voy a tener que limitar a pasarles a ustedes el tráiler y un par de trocitos que he sacado de un reportaje, porque la película todavía está en cartelera. Tengo que aclarar, porque si no lo hago delante del maestro Gordon, a la salida me afrentaría, que cinematográficamente, si la consideramos en 3/3, es muy bueno el primer tercio y los otros 2 decae. Porque es muy buena cuando plantea la situación, pero luego se le va de las manos. Y ya les digo por qué, para no perder el tiempo en eso, porque los personajes protagonistas de la acción no tienen entidad, no tienen profundidad, con lo cual el espectador no empatiza con ellos, no los sientes como alguien real y cercano. Es decir, la línea argumental es muy interesante, pero sobre todo lo bueno son los temas,
los temas que nos pone. Vamos a ver el tráiler. Vamos a ver si vemos el tráiler. No, pues no ha aparecido. Tendría que estar. Es esto, sí. Joder, no se puede, lo siento. No se puede. Vaya, por Dios. Qué pena. Bueno, pues si no se puede, no se puede. ¿Lo ven? Lección práctica. Las máquinas fallan y nos dejan a los humanos colgados de la brocha. Lección práctica. O sea, la moraleja de la charla nos ha venido desde la experiencia. Bueno, vamos a ver. Les explico, pues se lo explico yo. El título de la película es Justicia Artificial. ¿Tú no la has visto, Cristina? No te la puedes perder. No te la puedes perder. Está en cartelera, ¿no? Sí, está en cartelera, lo que pasa que ya... porque la estrenaron en septiembre. Y es una película muy interesante, pero ya digo... A ver, si lo digo en términos cuantitativos, yo creo recordar que le puse un 6, entre el 6 y el 7, a pesar de que la primera parte es muy buena, pero se trata de lo siguiente. La acción tiene lugar en España en un futuro no muy lejano, porque es la primera película que de verdad trata de algo no ficción, aunque todavía no se dé, sino real. Con el tipo de realidad del cine. El tipo de realidad del cine, el cine real, no porque al protagonista te lo vayas a encontrar por la calle, sino porque el protagonista es un ser humano. Y de lo que cuando Gary Cooper, solo ante el peligro, está luchando, jugándose la vida por la verdad, por la justicia, a Gary Cooper, que según Pilar Miró está en el cielo, no nos lo vamos a encontrar por la calle. Pero el hombre que es capaz de arriesgar su vida por la verdad y por la justicia, gracias a Dios, existe. Entonces, en ese sentido, los personajes son reales. Bueno, pues esta película es real en ese sentido porque además es posible. Entonces, hay una programadora excepcional, se llama Alicia Kovac, que ha diseñado un software, Tente1, los nombres es un poco absurdo que los dé, porque si no podemos dar la película, los trocitos. Y ese software se está utilizando con gran provecho en el ámbito de la justicia. Entonces se ve cómo los algoritmos le proporcionan al juez una serie de datos y valoraciones muy interesantes respecto de la persona que debe juzgar. Se ve en la película cómo la juez es una juez muy mediática porque ha llevado, muy joven, muy guapa, y que ha llevado muy guapo a punto de vista de mujer, pero a mí me parece muy guapa. Y a lo mejor a los varones, porque somos distintos ahí, yo qué sé. Ha llevado un proceso contra las eléctricas y lo ha ganado. Y entonces ella, que es una juez vocacional, se ha convertido en alguien muy mediático, con personalidad. Entonces se ve que está juzgando a un delincuente, lo que se está planteando si se le da o no la libertad condicional. Y entonces en la película está muy bien hecho, ves todos los algoritmos ahí, todo el sistema, todo el programa desaconseja la libertad condicional. Porque dice, según el historial, le analiza la psique, todo, y dice, no, este va a reincidir. La juez lo estudia en profundidad y dice, tiene derecho según la ley y se le concede la libertad provisional. El fiscal sale como con un resorte, diciendo, pero yo le pido que tenga en cuenta, y ella se reafirma.
por lo que antes explicaba Cristina, porque está el buen juicio, valga la redundancia, del juez, que es verdad que no puede, que no es infalible, pero que tiene un margen, tiene que tener un margen también de error, pero un margen de comprensión y de aprehensión de la realidad humana que escapa de lo que puede decir la máquina. Entonces, este software da toda una serie de datos que evidentemente le facilitan el juicio al juez. Pero ¿qué sucede? Que en ese momento en España, pues, el futuro no muy lejano es que la gente van vestidos igual que nosotros, ¿eh? Quiero decir que y aparecen las cortes, la carrera de San Jerónimo, o sea que es, a lo mejor ese futuro lejano es 2025. Quiero decir que estamos en ello, ¿no? Y entonces se pretende ir mucho más allá y la empresa que tiene el software, que fabrica el software, la empresa, de acuerdo con el poder político, el gobierno de ese momento ha montado un referéndum para que desaparezca el poder judicial y que sea sustituido por las máquinas del todo. Claro, detrás de esto, spoiler, hay una serie de intereses económicos muy fuertes. Y una de las frases de la mujer que aparecía en el pequeño vídeo es: la máquina tiene todos los datos del pasado, pero no avanza, no crea jurisprudencia. O sea, el director había estado en tus clases, total. Entonces, si gana el sí, el futuro de los jueces va a estar en peligro. Pero no tanto por su trabajo, no es por eso, ¿no? Que esté en peligro el futuro de los jueces, está en peligro la justicia para el pueblo, ¿no? Entonces, el gobierno está ahí como loco haciendo esta propaganda. Y aparece, la parte de thriller, aparece muerta en un accidente de circulación la creadora del software, que había visto la manipulación y no estaba de acuerdo. Lo siento, tengo que hacer ese spoiler, porque aparece el coche sin conductor, cosa que ya tenemos también en nuestro mundo, el coche sin conductor. Entonces, ¿cómo es posible que un coche sin conductor tenga un accidente mortal? Y la juez, fíjense la palabra que dice: ¿se ha tenido en cuenta en la sentencia el código ético del coche? Es decir, manipulan la justicia como han manipulado el software del coche para que desaparezca esa persona. Entonces, vamos a ver. Algunas frases que ya paso, porque como las ven, las paso porque andamos muy mal de tiempo. Entonces, ¿cuál es el gran peligro que plantea la película? El Poder Judicial, y vuelvo a relacionar la charla de Cristina, el Poder Judicial desaparece porque están las máquinas. Pero si el Poder Judicial desaparece porque no se necesita para aplicar las leyes, lo lógico, según lo que va diciendo la película, es que el legislativo también desaparezca, que las leyes las hagan las máquinas. El único que no desaparece, mira tú por dónde, es el Ejecutivo. Mira tú por dónde. Es decir, de una forma totalmente fluida, democrática, nos vamos a la dictadura. Porque el único que queda es el gobierno. Él se ha hecho, estoy hablando de la película, no del noticiario, él se ha hecho con el poder legislativo, él se ha hecho con el poder judicial.
tremendo, tremendo. Nada, Nadie cumple todos los requisitos que estipula la ley, por lo que falla su favor y ordeno su Señoría, solicito se incluya en la sentencia la recomendación de Tento. paso, esto era el juicio. Un accidente mortal en un coche autónomo no es algo habitual. ¿Tú qué piensas del accidente de Alicia? Podemos ver si el algoritmo ético aparece en la sentencia. ¿Cómo se mide? Era lo del accidente. En consecuencia, y para terminar, lo que nos está planteando la película es lo que acabo de decirles. En definitiva, es el peligro de que una sociedad seamos manipulados por los afanosos de poder. Es decir, que las máquinas, de forma fácil y espontánea, se conviertan en un instrumento para tener el poder omnímodo sobre todos nosotros. Esta es una película que yo les recomiendo totalmente, aun diciéndoles que lo bueno de la película está en la primera hora, primer tercio. Pero es una película que nos plantea interrogantes muy serios y yo lo que haría sería darle escucharla antes a los que van a ver la película para que se la lean bien y luego puedan captar la película. Se nos ha comido el tiempo, lo siento mucho.